Gracias, Silvina. Buenas noches. A cualquier momento. Ha sido un gusto. Y el involucramiento de los Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente generó un impacto en la economía mundial. ¿Cuál será el impacto en la economía argentina? Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con el economista internacional Marcelo Elizondo. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bien, igualmente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo impacta esta tensión en Argentina particularmente? Bueno, por ahora yo diría que con el desarrollo de los acontecimientos, que no sabemos cómo van a continuar, hay dos grandes líneas de impacto. La primera es en relación a que la suba del precio del petróleo, que si bien hoy se morigeró, si el conflicto continuara, se sostendría, mejora el ingreso de divisas por parte de la Argentina. Las exportaciones energéticas en la Argentina están creciendo sostenidamente y mejora la prospectiva. El sector energético es el que más proyectos de inversión está previendo para la Argentina del futuro, y los proyectos de inversión en la Argentina necesitan precios con determinado nivel. Antes de que comenzara el primer ataque de Israel a Irán, el precio del petróleo era $60. Hoy está un poco debajo de 75, llegó a superar los 75, de manera que desde el punto de vista económico hay por ese lado noticias favorables. Ahora, hay otro costado que tiene que ver con que la suba también genera incremento de costos internos en la Argentina, y seguramente si se sostiene el incremento del precio del petróleo hacia adentro, eso en la Argentina va a generar alguna morigeración del plan de desinflación que tiene en marcha el gobierno por la suba de costos, a la vez que desde el punto de vista financiero, mientras el mundo esté en un conflicto internacional, le complicará a la Argentina el acceso a los mercados financieros, en particular el gobierno, la búsqueda de volver a financiarse en los mercados voluntarios, que seguramente tendrá que esperar, porque cuando ocurre este tipo de cosas, los inversores siempre prefieren los mercados más seguros y no los mercados emergentes y con peor historial. De modo que, con la información que tenemos hasta ahora, no sabemos si habrá cese de fuego, como anunció el presidente Trump, si esto desescalará. Con la información que tenemos hasta ahora, para la Argentina hay dos líneas de análisis que son las que mencioné. Marcelo, estaba escuchándote hablar de la suba del precio del barril de petróleo, y durante las últimas horas aquí ya tuvimos suban los combustibles, ¿no?, de algunas compañías, el precio de la nafta, precio del gasoil, y cómo esto puede llegar a repercutir en sus consecuencias en la inflación. Pero mañana llega una delegación del Fondo Monetario Internacional. El factor financiero en un mundo que todavía está en esta incertidumbre puede tener, además de la búsqueda de créditos en los mercados internacionales, ¿alguna otra lectura para la Argentina? Bueno, en primer lugar, la visita de la delegación del Fondo Monetario estaba prevista en el programa bilateral y tiene que ver con la revisión de la evolución del programa, que para la Argentina ha sido muy beneficioso. Pero cambió el contexto. Y la Argentina está cumpliendo... ¿Perdón? Cambió el contexto, digo. Cambió el contexto y pasa a ser mucho más importante el apoyo de los organismos multilaterales para un país como la Argentina, que, como mencionaba en mi respuesta anterior, empezará a ver más alejada en el tiempo la posibilidad de acceder a financiamiento internacional en los mercados voluntarios mientras el conflicto se mantenga. Insisto en este condicional, porque no sabemos si el conflicto se mantiene o si desescala. Por lo que el apoyo de un organismo como el Fondo Monetario pasa a ser mucho más relevante en términos relativos, y quizás, por el cambio del contexto, incluso justifique algunos waivers o perdones para la Argentina en el cumplimiento de algunas de sus metas. Pero otra vez, yo creo que mañana es un día clave para ver si efectivamente el contexto sigue tan cambiante o si hay una desescalada y tenemos lo que el presidente Trump está anunciando, que es un cese de fuego definitivo. Eso podría ayudar a la vuelta a la normalidad de los mercados internacionales. Mientras eso no ocurra, el apoyo del Fondo Monetario Internacional es muy significativo para la Argentina, en términos relativos más importantes que antes, y probablemente incluso hasta la evolución del programa que la Argentina tiene con el fondo permita
algún perdón para la Argentina. Marcelo, retomo el hilo de la suba de combustibles, que es otra de las líneas de lectura que vos tuviste a partir del conflicto y la suba del barril de petróleo. ¿Lo podemos tomar como una cuestión circunscripta a este hecho? ¿Puede llegar a retroceder o pensás que puede haber más subas de precios en otras petroleras y que esto derive en las naftas y también en el gas? La Argentina tiene una economía de mercado según el plan del gobierno. No tenemos, como en otra época, precios fijados en funciones políticas. Por lo que si el precio del petróleo sigue subiendo, insisto, subió y hoy tuvimos una baja en el precio del petróleo en el mundo. Si el precio del petróleo sigue subiendo, en la Argentina habrá precio de combustibles al alza, como pasa en la mayoría de las economías de mercado del mundo. Ahora, si el precio del petróleo consolida su descenso porque los mercados interpretan que el conflicto desescala, probablemente, como ya ocurrió, sobre todo liderado por la política de YPF, de bajar el precio de los combustibles cuando baja el precio del petróleo, ocurra esto y tengamos una desaceleración o incluso una reducción. Va a depender de la evolución del precio del petróleo. Hoy lo más importante es los fundamentos de mercado y el costo más importante, que es el petróleo y el gas, en términos internacionales, y no como en otra época las condiciones políticas que fijaban precios, que fue lo que en la Argentina prevaleció durante mucho tiempo. ¿Cuánto puede influir una baja de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en estos tiempos de conflicto, digamos? Bueno, por supuesto que podría influir mucho, porque siempre que baja la tasa de interés, eso beneficia a los mercados emergentes. Al contrario, cuando la tasa de interés sube, eso absorbe inversiones financieras hacia los Estados Unidos y perjudica a los mercados emergentes. Ahora, veremos si la tasa de interés que se prevé que se reduzca, hay en los mercados una previsión de que de aquí a fin de año vamos a tener 2 bajas de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Veremos si eso se sostiene, porque si el conflicto no desescala y si lo que tenemos es una presión hacia mayor inflación en los Estados Unidos, por ejemplo, por la suba del precio del petróleo, probablemente eso haga cambiar los planes de la Reserva Federal. De modo que estamos hablando en términos condicionales. Lo que el mercado esperaba antes del conflicto en Medio Oriente es 2 bajas de la tasa de la Reserva Federal de acá a fin de año. Eso beneficiaría a la Argentina y a todos los emergentes. Marcelo Elizondo es economista especialista en las cuestiones que tienen que ver con el movimiento de la economía a nivel mundial. ¿Vos sacarías los dólares del colchón, Marcelo, en este contexto? Sí, Depende para qué. Si es para hacer otras inversiones, sí. La verdad es que hoy hay inversiones mucho más profitables que el dólar, incluso con en este escenario de inflación o a vaivenes. Ahora, depende para qué. Si yo voy a sacar los dólares del colchón para hacer inversiones, me parece que es algo inteligente. También para hacer algunas inversiones financieras. Por lo tanto, siempre el dólar es un medio de pago, depende de para qué. Pero hay que considerar que en el mundo hay inflación en dólares y que las políticas antes del conflicto en Medio Oriente del presidente Trump estaban haciendo depreciar el dólar. De modo que si vuelve a aquella normalidad previa al conflicto en Medio Oriente, sacar los dólares del colchón puede ser una medida inteligente. Muchísimas gracias, Marcelo. Buenas noches. Adiós, gracias a ustedes.